leyendo juntos el texto de Primera Pedro, el capítulo 2 y el versículo 21, que es realmente el texto lema de esta serie, que dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y esto realmente es lo que vamos a considerar en distintos aspectos. Y en el día de hoy vamos a mirar el primero de ellos, que es el ejemplo de Cristo en cuanto a la obediencia. Cuando pensamos en el ministerio público de Cristo, que tenía su comienzo cuando Él sale de las aguas del río Jordán. Pero ese acto de bautismo también fue un acto de obediencia. Él hacía siempre las cosas que a su Padre le agradaban. Y él camina más de 100 kilómetros con ese propósito firme de ser bautizado por Juan, dice las Escrituras. Es decir, no fue que estaba ahí y decidió hacerlo, sino hizo ese viaje con propósito de obedecer. Y la idea es de cumplir toda justicia, que en términos fáciles quiere decir hacer bien, de estar de acuerdo con todo lo que Dios requiere, hacer las cosas como a Dios le agrada. Y entonces, en ese camino y ese acto de bautismo, revela la voluntad inquebrantable de Jesús de seguir haciendo la voluntad del Padre. Y es hermoso ver que no solamente en su bautismo se identifica con quienes se habían bautizado. Ellos, sin verlo, sin conocerlo, respondieron al mensaje de Juan el Bautista y se identificaron con quien había de venir. Cuando Jesús llega, cumple con toda justicia, hace lo que corresponde. Él, ya como Hijo de Dios, se identifica con ellos que se identificaron con él. Y es evidente de que se va bajando el ministerio de Juan porque le siguieron a Jesús, los discípulos de Juan. Ahora, cuando Jesús surge de las aguas del bautismo, habiendo obedecido a su Padre, eso tiene el sello de la aprobación del cielo. Se abre el cielo para decir: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Si queremos agradar a Dios, tenemos que estar en obediencia delante de Él. Tenemos que hacer lo que a Él le agrade. Tenemos que estar moviéndonos y actuando como lo hizo Jesús para cumplir con su voluntad. Y eso tiene la aprobación del cielo. La obediencia, tanto de Cristo como la nuestra, siempre tiene la aprobación del cielo. No importa el costo. Cuando estamos en obediencia, haciendo la voluntad de Dios, tiene la aprobación del cielo. Y luego pasamos a otro punto,
que vamos saltando mucho los años, los 3 años y medio, y estamos llegando casi al punto culminante y final del ministerio de Jesús, cuando se encuentra en el huerto de Getsemaní. El apóstol Juan habla varias veces en el Evangelio de Juan sobre la hora. Y Jesús mismo dice, su hora no había llegado. Pero cuando está terminando la reunión con los suyos, la reunión íntima, la noche previa a la crucifixión, Él les dice a ellos, o dice al Padre en oración, capítulo 17 de Juan, la hora ha llegado. Ahora, la hora se debe distinguir de lo que es la copa. La hora es no un periodo de 60 minutos. La hora se refiere a un periodo de tiempo y dentro de esa hora hay muchísimo sufrimiento. La hora incluye todo lo que pasó desde su arresto en el huerto, como hasta el momento que finalmente muere en la cruz. Pero dentro de esa hora, en que estaba en la mano de la jerarquía judía, el poder romano, la presencia militar, todo eso, pero hay otra cosa dentro de esa hora, y es la copa. Ahora, no tiene nada que ver con la religión, con las fuerzas militares o con las fuerzas judiciales, sino tiene que ver con la copa, que es la suma de la ira y el juicio de Dios contra la suma del pecado del hombre. Y entonces se habla de la copa. Es un momento específico. Es jamás experimentado por ningún ser humano y nunca será, cuando Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Así que podríamos hablar de la crisis de la copa. A veces cantamos en la cena del Señor, ¿no es cierto, hermanos? Qué carga inmensa, oh Señor, fue impuesta sobre ti. Dentro de ese momento, frente al contenido de esa copa, dice, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú. Ahora, cuando Jesús dice si es posible, ¿no sabía Jesús que la copa era inevitable? ¿No es el mismo Jesús que había dicho, he aquí, vengo Dios para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí? Es el mismo Jesús que dijo a sus discípulos, mi comida es que haga la voluntad de él que me envió y que acabe su obra. ¿No es el mismo que dijo a Nicodemo, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario, no es opcional, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado?
Y también anticipando su muerte, dice, y si yo fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto, escuchen bien, dando de entender de qué muerte iba a morir. Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 32-33. Entonces, Jesús tiene completamente asumido, él mismo iba anticipando su muerte, anunciando su muerte, el tipo de muerte, dando de entender qué tipo de muerte iba a tener. Entonces, cuando está diciendo si es posible, es importante que entendamos esto, no indica su voluntad, sino su sensibilidad del corazón humano que retrocede de lo peor. Está como ser humano, tengo que subrayar esto, porque es verdadero Dios, pero a la vez es verdadero hombre. Y es como hombre enfrentando esa copa que representa la suma del juicio y de la ira de Dios sobre el pecado y caerá sobre él. Anticipa él como la suma de los juicios apocalípticos, las profundidades a que tendría que descender, la descarga total del juicio que invade cada célula de su ser. Además está como ser humano, subrayo esto, como hombre, anticipa la oscuridad, anticipa la soledad, anticipa la ausencia de su Padre. Y nosotros estamos compuestos así. Queremos retroceder de algo que es muy, muy grande y lo peor que podemos enfrentar. Pero no es una cuestión de debilidad o fracaso, sino una reacción inevitable de acuerdo con su constitución humana, si es posible. Pero la pregunta vital a todo esto es lo que sigue. Porque lo que pasa después contesta esta pregunta vital. Cualquier otro ser humano pudiera tratar de huir de la causa, pudiera tratar de alterar la situación o arreglar que se realice de otra manera. Pero nuestro Señor fue adelante sin desviarse, sabiendo que la copa era la voluntad de su Padre. Y Él no haría nada independiente de la voluntad de su Padre. Por eso dice, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. No cumple la voluntad de su Padre a regañadientes, sino dice, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Y tampoco indica que estaban encontradas las voluntades del Hijo y del Padre, sino estaban totalmente sincronizadas, totalmente de acuerdo. Más bien, cuando dice no la voluntad mía, sino la tuya, afirma la expresión de su corazón de que sea hecha la voluntad de Dios. Su entrega a la copa
era una entrega voluntaria. Todas las víctimas del Antiguo Testamento sobre los altares del Antiguo Testamento eran todas involuntarias. Pero no así la voluntad y la víctima, que es el Cordero de Dios, fue una víctima voluntaria, que sea hecha la voluntad de su Padre. Ahora, todo esto nos conduce a la obediencia de la cruz, la obediencia en su bautismo, la obediencia en el Getsemaní, pero también la obediencia en la cruz, que registra Filipenses 2 en el resumen más apretado que pudiera haber referente a esa obediencia. Y dice, en ese punto culminante de su descenso, por iniciativa propia, porque una cosa es ser humillado, una cosa es humillarse, otra cosa es obedecer porque otro que te manda, sino que se hizo el obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y esto es el resumen de la obediencia de Cristo para lograr lo que hoy gozamos nosotros, que es la salvación eterna. Pero si tiene Biblia puede mirarlo, no importa. Hebreos capítulo 5, los versículos 8 y 9 dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Parece un enigma esto. Y habiendo sido perfeccionado, otro enigma, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Ahora, cuando dice que aprendió la obediencia, es sumamente importante observar lo que no dice, porque no dice, aprendió a ser obediente. Nunca fue desobediente, pero aprendió la experiencia en su santo ser de la obediencia. Nunca fue desobediente. Normalmente, el padecimiento, el castigo, está relacionado con la desobediencia. En el caso de Cristo, como hombre experimentó en forma activa el costo de la obediencia y el costo de ser obediente a la voluntad de su Padre. Cuando pensamos en esto, y la próxima frase que dice, habiendo sido perfeccionado. Ahora, Cristo nunca fue imperfecto. Cada creyente cree con todo corazón que Cristo fue y es perfecto. No había en él ninguna falla, ningún defecto, ni mancha, ni pecado. No había posibilidad de mejorar sus cualidades morales. Entonces, ¿cómo podría Dios perfeccionarle? Cuando se habla de perfeccionar en la palabra de Dios, la palabra es sinónima de completar algo.
Cristo ya siempre fue perfecto. Es moralmente perfecto. Pero a través de lo que sufrió, a través de todo lo que vivió, aprendió no ser obediente, sino la obediencia. Entonces Cristo es moralmente perfecto y a la vez es experimentalmente perfecto, completo. Hay un escritor que dice, el brote es perfecto, la flor también. La perfección de la flor no implica la imperfección del brote. Claro, Cristo fue perfecto antes de la obediencia de la cruz y es perfecto después, moralmente perfecto toda la vida y completa su vida siendo experimentalmente completo en cuanto a la obediencia. Dice la palabra de Dios, por ejemplo, usando justamente este vocablo, experimentar. Dice en Isaías 53 que fue experimentado en quebranto. Es decir, vivió ese quebranto. Y esto es parte de la preparación terrenal de Cristo, de vivir exactamente lo que vivimos nosotros. Tensión, quebranto, soledad, oscuridad. Todo eso vivió él, lo experimentó. Y eso le capacita para que sea hoy nuestro gran sumo sacerdote. Ahora, como resultado de estas experiencias humanas, vino a ser el autor de nuestra salvación. Cristo es tanto la causa como el que efectuó nuestra salvación. La palabra autor no se refiere a alguien que escribe. La palabra original más bien se refiere a un líder, más bien un capitán, alguien que va delante de uno. Y ese es el más apropiado, que Cristo es el capitán de nuestra salvación. No solamente nos salva, sino también va delante de nosotros y nos conduce hasta entrar por los portales celestiales. Entonces, es un líder, un autor, un salvador completo. Y es nuestro gran sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Hebreos 4, versículo 15. Ahora, el Señor es el modelo perfecto de la obediencia, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Cuando consideramos la obediencia de Cristo, su entrega, el costo que implicó para Él, que nunca vamos a tener que enfrentar nosotros, pero su obediencia representa un desafío tremendo, de tremendas dimensiones a la nuestra. ¿Cuán obediente soy yo? ¿Tengo las mismas actitudes hacia la voluntad soberana de mi Padre en el cielo? ¿Siento de vez en cuando la aprobación del cielo sobre mi vida? Y cueste lo que costara, estoy dispuesto
hacer la voluntad de mi Padre. Porque nos cambia los valores, como estas circunstancias que estamos viviendo, nos está cambiando completamente los valores. Pero a veces señala y quizás hace que a un reflector posa sobre nuestra resistencia al costo de la obediencia. Cristo es el ejemplo, el modelo perfecto. Me hace recordar de una cosa personal, que cuando estuvimos orando, debatiendo, leyendo, y una noche me acuerdo que de la pieza de mis hijos, donde siempre, antes de acostarme yo, fui a la pieza de ellos, me arrodillé al lado de las camas por turno y oré por ellos. Y dentro de mí sabía cuáles eran los planes que Betty y yo estuvimos elaborando. Y luego fui a la pieza, cerré la puerta, Betty ya estaba acostada y le digo, casi con lágrimas, con quebrantado, le digo, Betty, el costo de la obediencia es muy grande. Y ustedes que la conocieron sabrán que era rápida para contestar, ¿eh? Y me derrumbó por completo también, ¿eh? Porque yo decía, yo no sé si estoy para eso. Yo no sé si puedo enfrentar eso. El costo de la obediencia es muy grande. Y así enseguida me dijo, sí, Jaime, el costo de la obediencia es muy grande. Sabemos esto. Lo que no sabemos es el costo de la desobediencia. Ahí quedó picando. Nunca más hablé del costo. Y por eso estoy en Argentina todavía. Porque el costo puede ser muy grande, pero trae gozo, trae crecimiento, trae la aprobación del cielo. Y cuando pensamos en la obediencia, el costo de la obediencia para nosotros, me hizo recordar, lo escribí así a manuscrito, ese coro que Nilda va a recordar, los más grandes van a recordar, que dice, pon tus ojos en Cristo, tan llenos de gracia y verdad. Y lo terrenal, lo que nos vivimos y está alrededor nuestro ahora, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Que seamos obedientes. Que el Señor lo bendiga.